Me llamó poderosamente la atención al haberme encontrado con una encuesta del CONICET. El CONICET realiza en el 2019 una encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. La vi citada en una tesis de licencia. Y en esa encuesta se pregunta, como parte de las muchas preguntas, si la elección del Papa Francisco había modificado o no la fe del encuestado. La mayoría responde que no, que la elección de un Papa argentino y de Francisco como Papa no había modificado su fe. Y me pareció profundamente positivo, porque la elección de este Papa o de ningún Papa debería modificar nuestra postura frente a la fe. La elección de Francisco como Papa no debería modificar mi actitud frente a lo que significa una opción de vida, sea este Papa o cualquier otro Papa. Nuestra fe debería estar fundamentada, centrada en nuestro vínculo con Jesús, en lo que para nosotros significa ser hijos amados de Dios nuestro Padre, en las palabras de Jesús, en las actitudes de Jesús, lo que llamamos y decimos que es el gran mensaje del reino. Esto sí debería, como si quieren, modificar mi actitud, mi respuesta frente al vínculo con Jesús, mi relación con la fuente que es Jesucristo. Pero también a renglón seguido preguntaban esta encuesta qué grado de aceptación o de desaprobación tenía el encuestado en referencia al Papa Francisco. Y era muy alta, o si quieren, era muy alta proporcionalmente, no mayoritariamente, pero era muy alta el grado de desaprobación que el Papa Francisco tenía dentro de los creyentes, pero también sobre los no creyentes de la Argentina, porque la encuesta un poquito iba destinada a descubrir las actitudes religiosas, pero sobre todo el grado de desaprobación dentro del grupo profundo de los creyentes, de los que se autoproclamaban, se autodominaban católicos. Y digo que me llamó la atención porque me parece que nos hemos comido el discurso de los periódicos de tirada nacional, nos hemos comido el discurso de las grandes cadenas de información que tienen un objetivo muy claro de tratar de desvalorizar, de borrar, de, de achicar, si quieren, el mensaje y la palabra del Papa Francisco. Digo que nos hemos tragado estas actitudes de los periódicos sin siquiera chequear la veracidad o no de lo que nos informan. Llamativo es, amigos cercanos me preguntan, a veces enojados, cómo el Papa pudo decir esto, cómo el Papa pudo hacer aquello otro, que lo leyeron en alguno de los periódicos de tirada nacional de ese día. Y yo le pregunto inmediatamente, pero chequeaste si esa información, si el Papa dijo eso, o si el Papa realizó este gesto que vos le crees decir, o el Papa lo realizó en el contexto en el cual te lo están informando. La mayoría de las veces, o yo me animaría a decir casi nunca, había sido chequeado con un medio oficial, con algún medio oficial del Vaticano o algún medio oficial de la Iglesia Argentina. Y me parece interesante, y te invito a hacer, si querés, como el intento y la propuesta, cómo targiversan los titulares de nuestros diarios la palabra del Papa Francisco o sus actitudes. En el diario de ayer, sin más, decía el diario La Nación, por ejemplo, a pesar de sus problemas de salud, el Papa recibe a Eduardo Duhalde como peronista, ¿no? Que lo recibe Eduardo Duhalde. Que lo que nos quiere decir es esto: este Papa, que tiene una inclinación política, recibe agradable y cercanamente a los que son parte de su filiación política, y lo recibe a pesar de sus problemas de salud. Si uno chequea las audiencias que el Papa tuvo en el día de ayer, se puede encontrar que tuvo casi 10 audiencias. Entre ellas, posiblemente, recibió a Eduardo Duhalde.
Pero a pesar de su problema de salud, debería decir el periódico, el Papa continúa el ejercicio de su ministerio, de su apostolado, el ejercicio de su papado, lo continúa haciendo a pesar de sus problemas de salud. Y entre ellos recibe al embajador de Corea, recibe al presidente de Nigeria, recibe a Eduardo Duarte. Y así, llamativamente, el Papa es como su figura y sus gestos como tergiversados. Y es interesante que nos preguntemos el por qué. Yo creo que el Papa Francisco no necesita que lo defienda y yo no pretendo bajo ningún punto de vista defenderlo, pero me parece interesante como adulto y como creyente adulto que nos preguntáramos un poquito por qué hay tanta preocupación de silenciar, tergiversar o ningunear la palabra del Papa. Llamativamente, todo personaje que ya esté desvalorizado o que esté mal calificado en la Argentina, enseguida el titular dice el amigo del Papa, el vocero del Papa, este político muy cercano al Papa Francisco. En los personajes desvalorizados inmediatamente esto aparece. ¿Por qué la preocupación de las grandes cadenas de información de silenciar al Papa? Y esto me parece que deberíamos preguntarnos y deberíamos poder chequear nosotros, primero, para comprender si lo que nos está informando el diario tiene que ver con algo realmente de Francisco, y segundo, para tratar de entender más profundamente qué es lo que se está silenciando. El Papa Francisco, cuando asume su papado, llamativamente elige para sí el nombre de Francisco. Y lo elige por Francisco de Asís. Y yo me animaría a decir que ese nombre ya indica una actitud programática. Es un nombre programático, es un nombre que nos quiere hablar de cuál va a ser su proyecto de papado, cuál va a ser su proyecto de pastor, de obispo de Roma, pero del obispo de Roma que tiene figura y presencia y voz en toda la Iglesia Universal. El usar el nombre Francisco, un nombre hasta ahora nunca utilizado, nos marca, nos señala una orientación. Los que conocemos la vida de Francisco de Asís, muchos de ustedes la conocen, sabemos que en el momento de la conversión de Francisco, parte de lo que significó el gran rompecabezas en el cual Francisco asume su proyecto de vida, tiene que ver con la voz de Jesús que escucha él en la pequeña iglesia de San Damián, que le dice: Francisco, repara mi iglesia que, como ves, está en ruinas. Y yo creo que esto es lo primero que el Papa Francisco nos quiere decir. Él se encuentra, y nos encontramos nosotros, y lo decimos muchas veces, él se encuentra con una iglesia que amenaza ruinas. No es el primer momento de la historia en el cual la iglesia tambalea, no es el único momento ni el primer momento de la historia en la cual la iglesia parecería que se resquebraja por todos lados. Pero independientemente de que esto haya ocurrido en nuestra época, que sí ocurre, y ocurre con hechos profundamente dolorosos. La pérdida de la fe de tantos hombres y mujeres de países cristianizados hace siglos y milenios, la pérdida de la fe de tantos jóvenes, la pérdida de la profesión religiosa y de los valores religiosos en tantos países, en tantos modos y costumbres de vivir. Pero también nos encontramos con una iglesia que es causal de muchos de sus escándalos. Una iglesia donde se ha silenciado y ocultado el terrible escándalo de la pedofilia, el terrible escándalo del abuso de poder, de dinero, el manejo de las conciencias. Una iglesia que ha sido poderosa y sigue siendo poderosa en lo económico. Si quieren, la iglesia amenaza ruinas porque gran parte de ella no asume el proyecto evangélico de Jesús.
Y el Papa Francisco, cuando asume este nombre programático, nos está diciendo a nosotros, pueblo de Dios, nos está diciendo a nosotros, comunidad, que estamos invitados como Él a reparar la iglesia. Y acá me detengo un segundito. Reparar la iglesia, que no significa volver a fortalecer a la institución. Yo no tengo nada contra lo institucional. Me parece que es muy propio de esta época, ¿no? Diría un psicólogo moderno, en esta cultura que se preocupa continuamente de matar al padre, todas las instituciones, todo aquello que le hable de, si quieren, el orden establecido, de un orden sanamente establecido, parecería que tenemos que destruir porque queremos entrar en una, sí, en una libertad más adolescente, a mi modo de entender. Pero el Papa no nos está hablando de que hay que reparar la institución, aunque también haya que hacerlo. Reparar la iglesia significa reparar un modo de vivir comunitario, un modo de vivir que nos haga descubrirnos que somos la comunidad de Jesús, un modo de vivir que nos haga descubrir que hemos entendido, hemos puesto a Jesús y su palabra y sus actitudes en el centro y nos hemos entendido como hermanos. Por eso reparar la iglesia tiene mucho que ver con no dejar a nadie afuera. Y esto que el Papa lo va a decir de mil maneras. Esto que el Papa, si quieren, lo termina plasmando en una encíclica como Fratelli Tutti, la última, donde nos dice, miren, los vínculos sociales, políticos, económicos, deberían ser vínculos de hermanos y entre hermanos, porque todos somos hermanos. Y este Papa que se preocupa, miren, no puede ser que los ancianos y los pobres sean desechados, no puede ser que haya una cultura del descarte, no puede ser que haya una cultura que haya optado, elegido, para que el 3-4% de la humanidad viva con sobreabundancia, mientras que el 90% de la humanidad a veces no accede ni a los derechos básicos, ni a las necesidades, no puede satisfacer sus derechos básicos para vivir una vida humana, simplemente humana. La falta de agua, la falta de cultura, la falta de educación, la falta de techo, de trabajo, la falta de proyecto y de posibilidades. Y el Papa nos dice, miren, hay que reparar la comunidad. Inmediatamente el Papa nos volvió a decir, y si quieren, yendo de adelante para atrás, nos dijo, miren, parte de esta destrucción, parte de esta cultura de descarte, tiene que ver también con el modo en cómo nos relacionamos con la creación, con nuestra casa común, el modo cómo nos relacionamos con la naturaleza, el modo cómo nos relacionamos con los bienes puestos al servicio de todos. Escándalo para los diarios cuando el Papa dijo que la propiedad privada era un derecho secundario, porque lo enseñó así la doctrina católica desde siempre, desde los padres primeros de la Iglesia, porque el derecho primario es el derecho de que todos los bienes han sido creados para todos los hombres. Y esto es el primer derecho, el destino universal de todos los bienes. Y por eso que hombres y mujeres no accedan a bienes lógicos, naturales, normales, humanos, debería ser para nosotros un motivo de reparación. Francisco de Asís va a usar la palabra de restitución. Deberíamos devolver a estos hombres a los cuales les hemos apropiado, nos hemos apropiado sus derechos, deberíamos poder devolvérselos a la creación entera. Decía el Papa, lanza esta profunda encíclica en un momento que todos los grandes países industrializados, a pesar de las advertencias de los científicos sobre el cambio climático, deciden hacer silencio. El Papa vuelve a instalar en una agenda internacional el cuidado de la casa común, la necesidad de una mirada ecológica integral, donde salvemos a la ballena y al hombre, el agua y el aire, la tierra y la erosión, donde cuidemos la contaminación de los aires y cuidemos de los megaconglomerados de las ciudades que hacen a la vida poco humana.
Y el Papa instala como repara mi iglesia, mirá, reparen, cuiden esta casa común. Y llamativamente este Papa también, en su primera encíclica, volvió a poner, como debería haber sido siempre, en el centro del mensaje de Jesús, la vida de los pobres y de los pequeños. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium vuelve a recuperar este profundo movimiento de Jesús de Nazaret hacia los pequeños, hacia los pobres, un movimiento del cual él es parte, nacido en una aldea periférica, de un país periférico, en el momento de la cultura tan potente como la romana, o que acababa de finalizar la Persia, la egipcia. Si quieren, en momentos de grandes culturas, Jesús nace en un pequeño país, en una pequeña aldea, y dentro de ellos, en un lugar marginal, pobre, nacidos de una familia que vive y se sustenta con lo poco y lo pequeño de lo cotidiano. Y el Papa vuelve a ponernos, decir, mira, si sos creyente, si sos humano, tenés que descubrir y tenemos que descubrir que todo aquello que margine y descarte al anciano y al pobre, al marginado y al desprotegido, en palabras del Antiguo Testamento, de la viuda, del niño, del extranjero, ¿no? Todo aquello que deseche al hombre más pequeño y marginado va en contra del dinamismo de Dios. Te deja fuera del querer de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios. He oído el clamor de los pobres, va a decir el Éxodo, he oído el clamor de mi pueblo y he decidido bajar a liberarlos. No unirnos a la escucha del clamor, no unirnos a la escucha del lugar de los pobres, es quedarnos afuera de la decisión, del querer, de la voluntad de Dios. Es quedarnos nosotros por decisión propia. No quiero meterme en tu dinamismo, escuchar tu clamor, adherirme a tu voluntad, vivir tu movimiento. Si quieren, estas son las tres grandes encíclicas del Papa. Me llama la atención que evidentemente estas palabras tengan que ser silenciadas por aquellos que eligen estar del lado de los que silencian, de los que marginan o de los que somos los privilegiados del momento y de este tiempo. El Papa nos invita, y quiero terminar con esto, el Papa nos invita a una actitud fundamental que tiene que ver con ser una iglesia en salida. Ser una iglesia en salida, y permítanme, que tiene que ver con ser una iglesia que se pone en movimiento en primer lugar, que deja su lugar de confort estático, que deja la sacristía, que deja como lugar prioritario el culto y la iglesia y se lanza a buscar a los hombres y las mujeres desilusionados, descreyentes, ¿no? No porque necesitemos ampliar el número de feligreses, sino porque sabemos que podemos otorgarle a la vida un sentido, este sentido de ser hijos amados, este sentido profundo de vivirnos como hermanos, este sentido profundo de trascendencia, de beber de la fuente que Dios, que su corazón abierto, que la vida entregada de Jesús quiere darnos. Vivir del sentido más profundo que significa descubrirnos amados. Si quieren, por eso mismo, una iglesia salida es una iglesia que se anima a ser misionera, que sale a buscar, que le preocupa el anunciar a Jesús de Nazaret y que le preocupa anunciar lo que Jesús tiene para decirnos. Una iglesia que sale a buscar a los jóvenes y adolescentes que hoy tan desesperados, diríamos, tan mendicantes de sentido, viven la cotidianidad, tantos jóvenes y adolescentes. Y si quieren, nosotros tenemos un sentido que regalarle, que es esta experiencia del amor,
que planifica toda vida. Esta experiencia de no ponernos a nosotros en el centro, ni lo nuestro en el centro, sino este movimiento amoroso que es capaz de descubrirte, valorarte, reconocerte, ubicarte en el lugar de hermano y de hijo amado. Es evidente que tantos que a veces defienden privilegios busquen silenciar al Papa. Lo que no es evidente, y nosotros como creyentes, como hijos de esta comunidad, de esta iglesia, deberíamos corregir y ser también capaces de ayudar a otros a corregir, primero es a no dejarnos embaucar por titulares y por decisiones de los grandes medios de comunicación, y también ser capaces de chequear la información desde donde surge y también descubrir que estos grandes tópicos que el Papa Francisco desde el programa de llamarse Francisco nos regala, estos grandes tópicos son lo que como voluntad del pueblo de Dios, como si quieran una voluntad atravesada por la fe, estamos invitados a construir una fraternidad universal que cuida de la casa común, que no margina ni desprecia, que pone en el centro a los pequeños, y un profundo ardor misionero, un profundo corazón encendido para salir a anunciar a los hombres y las mujeres necesitados de sentido, y para poder salir a anunciar como contagio el ardor de una fe que no es cómplice de atrocidades, sino una fe que es canal de plenitudes.